Alfonso Sayas no era un galán de telenovela, ni pretendía serlo. Con su picardía, sus ocurrencias y esa labia que parecía sacada de otro mundo, conquistaba a mujeres que para cualquier mortal eran inalcanzables. Era como si tuviera un imán invisible, un superpoder secreto que le abría las puertas de corazones imposibles. De hecho, más de uno murmuraba que Sayas tenía un pacto con el diablo, porque no había explicación lógica para que mujeres hermosísimas cayeran rendidas ante un hombre que no encajaba en el molde de galán clásico. Y no era exageración, los propios actores guapos y musculosos lo temían, porque mientras ellos gastaban en flores, perfumes y cenas de lujo, él con una simple broma atrevida y un guiño de ojo ya dejaba todo resuelto. Para muestra, un chisme que todavía corre por los pasillos. En una ocasión, la mismísima Angélica Chaín, símbolo de belleza y elegancia, soltó una frase que se volvió leyenda. Dijo entre risas: mejor le corro a Sayas, no vaya a ser que termine enamorada de él y después pierda a mi marido millonario. Y ahí quedó claro, hasta las mujeres más cuidadosas sabían que acercarse demasiado a Alfonso era jugar con fuego. Al final, esa era la magia de Sayas, feo para unos, irresistible para muchas. Un conquistador que rompió moldes, que demostraba que el verdadero atractivo estaba en la seguridad, la picardía y el descaro. El hombre que, con o sin diablo de su lado, tuvo más pegue que todos los guapos juntos. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde el chisme corre más rápido que pólvora y las historias pican más que un chile habanero recién mordido. Aquí no venimos a contarte lo mismo de siempre, no señor, aquí vas a escuchar relatos que te van a enchilar de emoción, pero también te van a dejar con ganas de repetir, como buen mole de olla casero, sabroso y bien servido. Así que no lo pienses más, dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y únete a esta familia donde el espectáculo, los secretos y el buen humor siempre tienen lugar reservado. Porque recuerda, en Tutoriales Gerberín, el chisme no se cuenta, se saborea. Se cuenta y se rumora que Alfonso Sayas no solo era el rey de la picardía en la pantalla, sino también fuera de ella. Mujeres hermosas como Angélica Chaín, Hilda Aguirre, Maribel Guardia y la inolvidable Rosy Mendoza vivieron intensos romances con él. Y es que, según dicen muchos, cuando llegaba la hora de filmar escenas de amor, Sayas no se conformaba con la ficción, pedía que sacaran a todo el mundo del set porque de los besos de película, pasaban directo a la realidad. El propio Luis de Alba lo confirmó entre carcajadas: nos sacaban a todos, nos dejaban afuera porque aquello se ponía serio. Y el mismo Sayas, con ese desparpajo que lo caracterizaba, lo admitía sin pudor: el éxito de sus películas se debía a que la mayoría de las actrices con las que trabajaba eran sus novias. Por eso las escenas se veían tan realistas, porque no era actuación, eran pura pasión auténtica. Así, entre risas, chismes y rumores, Alfonso Sayas dejó claro que no necesitaba ser un galán de catálogo para conquistar, bastaba con su picardía, su magnetismo y esa manera tan descarada de convertir la ficción en pura realidad. La competencia real de Alfonso Sayas no eran los actores guapos ni los galanes de moda, eran los políticos. Sí, esos señores de traje y corbata que llegaban a los sets de filmación cargados de joyas, carros de lujo y regalos carísimos para conquistar a las actrices más deseadas. Mientras ellos gastaban fortunas en perfumes importados y cenas de lujo, Sayas solo necesitaba una sonrisa pícara, un par de ocurrencias y ese magnetismo que nadie podía explicar. Y ahí estaba la diferencia: los políticos compraban amores, pero a Sayas se los regalaban. Mientras a los otros les costaba millones en joyas, relojes y mansiones, a él le bastaba con su picardía y su descaro para que las mujeres más bellas cayeran rendidas sin pedir nada a cambio. Por eso se decía que Sayas jugaba en otra liga. Mientras los poderosos abrían la cartera, él abría la boca con una frase ingeniosa y ya tenía el corazón ganado. En pocas palabras, lo suyo no se pagaba, lo suyo se disfrutaba gratis. Andrés García, que siempre se presumía como el macho alfa del cine mexicano, un día confesó algo que dejó a todos con la boca abierta. Entre bromas y verdades, le dijo a Rafael Inclán que él le tenía miedo a Alfonso Sayas. Sí, nada menos que Andrés García, el hombre de los romances imposibles y el cuerpo de calendario, aceptaba que Sayas era un rival temible. Y no porque fuera más guapo o más fuerte, sino porque con su picardía y su labia se llevaba de calle a las mujeres más bellas. De hecho, hasta Maribel Guardia, quien era de las consentidas de Andrés, lo llegó a rechazar en más de una ocasión, y todo por culpa de Sayas.
Porque mientras Andrés llegaba con su porte de galán y esa seguridad de conquistador nato, Alfonso aparecía con sus bromas, su descaro y su imán irresistible, y Maribel, como tantas otras, terminaba inclinándose por la chispa de Sayas. Así fue como quedó claro que en el terreno del amor y la conquista, ni el físico perfecto ni la fama de macho eran garantía. El verdadero peligro para los galanes de oro no eran los hombres más guapos, sino Alfonso Sayas, el feo más temido de todos. Dicen que en la vida de las estrellas siempre hay un golpe de suerte, y para Alfonso Sayas, ese golpe llegó gracias a Lalo el Mimo. Resulta que en una producción pensada originalmente para Hilarión Cortés, los productores le ofrecieron el papel a Lalo. Pero el Mimo, por una u otra razón, no aceptó. Y como suele pasar en el cine, lo que es de uno termina siendo de otro, así que el turno le cayó a Sayas. Lo que nadie esperaba es que esa película se convirtiera en un éxito de taquilla rotundo. El público no solo se rió, también quedó enganchado con la picardía y el desparpajo de Sayas, que parecía haber nacido para ese tipo de papeles. De ahí pa'l real, como se dice, Alfonso dejó de ser un actor más para transformarse en toda una superestrella del cine de ficheras. Así que, en pocas palabras, Lalo el Mimo sin querer fue el padrino de su gloria. Porque al rechazar aquella película, le abrió la puerta a Sayas para que entrara de lleno a la historia del cine mexicano, pero con un estilo único, feo, pícara sonrisa y un imán para las mujeres que ni los galanes más guapos podían igualar. Otra figura clave en el éxito de Alfonso Sayas fue nada menos que Angélica Chaín. Y es que la actriz, conocida por su carácter fuerte y por ser muy selectiva con quien trabajaba, no era de las que aceptaban cualquier papel. Se decía que era amante de políticos poderosos, que cobraba fortunas por cada película y que ya había trabajado con pesos pesados como Andrés García y Vicente Fernández. Así que cuando la producción le ofreció filmar al lado de Sayas, de entrada les hizo el fuchi y dijo que no. Pero los productores, decididos a juntar a la belleza con la picardía, le lanzaron una oferta irresistible, pagarle el doble de lo que le daban a Sayas. Y ahí, como buena negociante, Chaín aceptó. El resultado fue explosivo, las películas arrasaron en taquilla y el público enloqueció con la química entre ambos. Lo curioso es que, después de ver el éxito que tuvieron juntos, Angélica Chaín, que al principio había menospreciado a Sayas, terminó filmando más y más películas con él. Y así, sin proponérselo, se convirtió en una pieza fundamental para consolidar a Alfonso como la gran estrella del cine de ficheras. Con el tiempo, Alfonso Sayas se enteró de un detalle que no le cayó nada en gracia: Angélica Chaín ganaba el doble que él por cada película. Y claro, Sayas consideraba que la verdadera estrella de esas cintas era él, así que la noticia le ardió como chile habanero. Desde ese momento empezó un choque de egos que se notaba en cada filmación. Angélica, además de su sueldo millonario, tenía otro truco bajo la manga: cada vez que se quitaba la ropa en escena, le daban un bono extra de 5,000 pesos. Y en aquellos años eso era una verdadera feria. Así que, si no había escena picante, Chaín se las ingeniaba para inventarla con tal de cobrar más. El resultado, los productores felices por la taquilla, y Sayas cada vez más incómodo al ver cómo ella multiplicaba su fortuna mientras él seguía siendo la chispa pero con menos paga. Y como si fuera poco, al terminar el rodaje, Angélica, según decían los pasillos, salía del set directo a codearse con políticos poderosos, que la llenaban de regalos y más dinero. Sayas, medio molesto pero con su clásico desparpajo, solía decir en confianza que en las filmaciones se desquitaba, es decir, si había lodo, pues se atascaba. Así, entre egos, bonos extras y rumores de alcoba, la dupla Sayas-Chaín se volvió explosiva, él con su picardía, ella con su astucia para facturar. Una combinación que hizo historia en el cine de ficheras. Con el tiempo, el público empezó a convencerse de que Alfonso Sayas y Angélica Chaín eran pareja. La química que derrochaban en pantalla era tan intensa que la gente juraba que aquello no podía ser solo actuación. Y de tanto rumor y tanta cercanía, llegó el momento en que el propio Sayas se animó a proponérselo: quería formalizar algo más allá del set de filmación. Pero la respuesta de Angélica fue tan clara como fría. Le dijo: mira, Alfonso, yo te aprecio y me caes bien. Si quieres, puedo ser tu mujer en los sets de filmación, pero fuera de ahí, no. Allá afuera hay hombres poderosos que me dan lo que tú no podrías, y además sería poner en riesgo tu vida. Así que mejor conformémonos con nuestro amor de la pantalla. Aquellas palabras calaron hondo en Alfonso. Se dice que se resintió,
porque por primera vez una mujer le ponía un límite. Y aunque Angélica nunca lo trató mal, al contrario, en las películas se portaba a todo dar, dejándolo hacer lo que quisiera frente a las cámaras, fuera del set ella tenía dueño. Y Sayas tuvo que aceptar que la única mujer que realmente lo había frenado fue la misma que en pantalla parecía entregarse sin reservas. Así nació la paradoja más grande de su carrera. Angélica Chaín fue su mejor cómplice en el cine, pero también la única que le recordó que en la vida real había fronteras que ni sus superpoderes podían cruzar. Con el paso de los años, Alfonso Sayas fue entendiendo que lo de Angélica Chaín no había sido un desprecio, sino una forma torcida de cariño. Porque aunque en su momento sintió el golpe del rechazo, después llegó a confesar entre amigos: "No hombre, si Angélica me hubiera hecho caso, ya no estaría con vida". Y es que Sayas comprendió que ella, al ponerle un alto y mantenerlo solo como su amor de pantalla, en realidad lo estaba protegiendo. Sabía muy bien que fuera de los sets se movían hombres poderosos, con dinero y con influencias capaces de borrar a cualquiera que les estorbara. Claro, la escena era de novela, apenas terminaba la filmación, afuera del set ya estaban los guardaespaldas y los autos de lujo esperando a Angélica Chaín. Se escuchaba la voz seca de un escolta: "El señor la está esperando". Y ahí iba ella, elegante, subiendo a esos carros de poder mientras dejaba a Alfonso Sayas atrás, con una lágrima rodando por la mejilla. Sabía que no había nada que pudiera hacer, esos hombres eran intocables, y él, con toda su picardía, no podía competir contra el dinero y la influencia de los poderosos. Pero ojo, que Alfonso no se quedaba de brazos cruzados. Si Angélica era un amor imposible, había muchas otras bellezas que sí estaban a su alcance. Y con ellas, vaya que se desquitaba. Para Sayas, la pantalla grande era escenario de ficción, pero fuera de cámara se encargaba de que la vida real también tuviera sus escenas de pasión. En medio de sus enredos con Angélica Chaín y sus lágrimas escondidas tras cámaras, Alfonso Sayas siempre encontraba consuelo en otras compañeras del cine de ficheras. Una de ellas era Rosy Mendoza, quien con su estilo franco y alivianado solía decirle: "No te preocupes, Alfonso, que Dios aprieta pero no ahorca, al menos en la filmación te desquitas". Sayas, con esa sonrisa pícara que lo distinguía, le respondía: "Si es cierto, Rosy. Vámonos a celebrar, anda, que al cabo el mundo no se acaba". Y dicho y hecho, entre fiestas, carcajadas y rodajes, Alfonso se la pasaba disfrutando la vida al máximo, sin mirar atrás. Su historial amoroso era tan extenso como sus películas. Se llegó a casar nada menos que 7 veces, y los rumores de pasillo aseguraban que sus hijos mayores vivieron más de un disgusto al ver que las nuevas mujeres de Sayas tenían prácticamente la misma edad que ellos. Era el sello de Alfonso, un hombre que nunca se cansó de enamorarse, de vivir con intensidad y de mantener viva la chispa de la picardía hasta el final. A pesar de todos los rumores, romances y chismes que se tejieron alrededor de Alfonso Sayas, lo curioso es que nada salió nunca directamente de su boca. Una de sus grandes virtudes, en contraste con su fama de pícaro, fue la discreción. Sayas podía vivir 1000 aventuras, pero jamás presumía ni señalaba a nadie. Lo suyo era el silencio, como buen caballero en un mundo lleno de lenguas largas. De hecho, los detalles más jugosos se conocieron gracias a terceras personas. Por ejemplo, su romance con Maribel Guardia no lo ventiló él, sino Andrés García, quien alguna vez confesó entre risas que Maribel lo había rechazado por irse con Sayas. Y para sorpresa de todos, la propia Maribel lo confirmó después, aceptando que sí había tenido algo con el hombre al que muchos llamaban feo, pero que tenía un imán irresistible. Así era Alfonso, discreto en público, atrevido en privado, y con la capacidad de hacer que fueran otros quienes terminaran contando sus hazañas. Él nunca presumió, pero su leyenda creció sola, alimentada por las voces de quienes lo conocieron de cerca. Con el tiempo, Alfonso Sayas se convirtió en el consentido absoluto de Frontera Films, la empresa que dominaba el cine de ficheras. Arriba de él solamente estaba la mismísima Angélica Chaín, quien, según se murmuraba en los pasillos, había sido amante de uno de los dueños de la compañía, lo que explicaba su poder dentro de la productora. Pero después de ella, el mero mero era Alfonso. Ese estatus lo volvió casi un padrino dentro del estudio. Tanto así, que muchas actrices jóvenes llegaban ilusionadas, buscando acercarse a Sayas, convencidas de que él podría darles estabilidad y abrirles las puertas dentro de la empresa. Lo veían como el hombre clave para ganarse un lugar en las películas, no solo por su fama, sino porque todos sabían que su palabra pesaba, y mucho.
Para los años 80, trabajar con Alfonso Sayas se había convertido en sinónimo de éxito asegurado. Sus películas llenaban salas, rompían taquillas y daban de qué hablar en todo México. Ya no era él quien tenía que buscar a las actrices, eran ellas las que lo buscaban a él. Jóvenes, experimentadas, consagradas o debutantes, todas querían compartir créditos con el hombre que garantizaba carcajadas, escándalo y, sobre todo, boletos vendidos. Esa situación le inflaba el ego, y con justa razón. Sayas pasó de ser el feo simpático a sentirse el preferido de las muchachas más lindas. Mientras los galanes de catálogo se preocupaban por cuidar su imagen, él disfrutaba su posición única, feo, pero irresistible. Y vaya que lo gozaba, porque sabía que, en ese mundo, el verdadero poder no lo daban los músculos ni la belleza, sino el pegue. Así fue como Alfonso Sayas se convirtió en un fenómeno irrepetible, el hombre que cambió las reglas del juego en el cine de ficheras, demostrando que, a veces, el más feo puede ser el más deseado. Alfonso Sayas no solo fue querido por el público, también era respetado, y hasta envidiado, por sus propios compañeros de batalla en el cine de ficheras. Uno de ellos, Alberto Rojas el Caballo, lo decía sin vueltas y con toda la honestidad del mundo, con la mitad de la taquilla y el pegue de Sayas, me conformo. Haz de cuenta que Alfonso Sayas era como Julio César Chávez en el box, el campeón, el ídolo indiscutible de su época. Podías armar debates eternos sobre quién fue mejor, si Cantinflas o Tintán, unos defendían a uno, otros al otro. Pero cuando se trataba de los actores de la era de la picardía, ahí no había discusión. Les preguntaban, ¿quién es el número uno? Y todos, sin titubear, respondían lo mismo, Alfonso Sayas. No había más que decir. Él era el rey absoluto del cine de ficheras, el que mandaba en taquilla, el que acaparaba las cámaras y, de paso, los corazones. Para Alfonso Sayas, la vida parecía perfecta dentro del cine de ficheras. Puede que Angélica Chaín nunca lo aceptara como marido, pero al menos en las películas podía abrazarla, besarla y hacerla parte de ese universo de picardía que tanto éxito le dio en taquilla. Pero ese idilio cinematográfico se rompió de golpe cuando apareció un hombre mucho más poderoso que cualquier productor de cine. Un megamillonario, dueño de hoteles de lujo en Cancún y Acapulco, con casinos en su bolsillo y, según los rumores, amistad directa con Carlos Salinas de Gortari. Este hombre, con un chasquido de dedos, podía darle a Angélica más de lo que ganaba en una década de películas. Y no solo eso, la quería para él, exclusiva, lejos de las cámaras y, sobre todo, de los manoseos que, decían las malas lenguas, se daban en algunas de esas grabaciones. La conversación fue clara, te quiero en la casa, no en el cine. Y Angélica, tentada por la seguridad, el lujo y el amor del magnate, aceptó. Para el millonario, darle lo que ella ganaba en el cine era como quitarle un pelo al gato. Y así, de un día para otro, Angélica Chaín abandonó el cine de ficheras para siempre, dejando a Sayas con el corazón roto y un vacío que jamás se llenó. Alfonso murió sin volver a verla, cargando hasta el final con la espina de lo que muchos dicen fue el gran amor de su vida. Y como si fuera poco, el género recibió otro golpe letal. Sacha Montenegro, otra de sus divas más queridas, también dejó las películas para formalizar su relación con José López Portillo, el expresidente de México. Así, el cine de ficheras perdió en poco tiempo a sus dos figuras femeninas más emblemáticas, quedándose sin las musas que lo habían hecho imparable en taquilla. Fue entonces cuando nuevas bellezas como Lina Santos y Lorena Herrera entraron en escena, herederas de un trono que parecía imposible de ocupar, pero que supieron mantener vivo cuando las reinas originales se bajaron del escenario. De la pasarela de Miss México al mundo del cine de ficheras, la trayectoria de Lina Santos fue como una escalera de vértigo, cada paso la llevaba a un escenario más escandaloso y visible. Primero brilló en los certámenes de belleza, con ese porte de reina que parecía hecho para la corona. Pero su verdadera consagración llegó cuando saltó a la pantalla grande y, de paso, a los brazos de Alfonso Sayas, uno de los galanes más populares del cine de picardía mexicana. Y ojo, no estamos hablando de cualquier participación. Las películas donde Lina aparecía se convirtieron en taquillazos, y entre ellas destaca Tres rancheros picudos, considerada una de las joyas más recordadas de este género. Esa cinta, junto a otras, la colocó en un trono especial dentro del cine de ficheras, justo en el momento en que el género buscaba nuevas reinas. Además, Lina y Lorena se convirtieron en las últimas musas de Alfonso Sayas.
Y aunque para entonces al comediante ya se le notaban los años, casi entrando en los 60, con el cuerpo algo más cateadón, todavía hacía su luchita. En pantalla seguía conquistando, rodeado de bellezas más jóvenes que le daban frescura a sus películas. Ese contraste entre el veterano del albur y las nuevas divas del género terminó por darle un aire casi nostálgico al cine de ficheras. Y no, amigos, no es que Alfonso Sayas haya tenido un pacto con el diablo, como muchos llegaron a decir. Lo que pasa es que supo moverse bien y aprovechar las oportunidades que se le pusieron enfrente. Venía de una familia de actores de toda la vida, desde la época de las carpas ambulantes y el mismísimo cine de oro mexicano. Su éxito en las películas no fue ninguna casualidad, era producto de años de experiencia en teatro y de la formación que le dieron sus padres, que desde niño lo traían actuando entre lonas, tablones y escenarios improvisados. Lo curioso es que, de chamaco, Alfonso juró que no sería actor, porque veía a su familia batallar y hasta pasar hambre por esa profesión. Pero ya sabes cómo es la vida, como dice el dicho, cuando naces para olla, del cielo te caen los tamales. Y a Sayas le cayeron, pero no tamalitos comunes, le cayeron unos tamalotes bien hermosos. Gracias, amigos, por ver este video hasta el final. Les agradecemos su preferencia y, por supuesto, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún chisme de Tutoriales Gerberín.